El viaje hacia el equilibrio interior no es un sendero que se recorre con los pies, sino con la mente y el corazón. Es un camino silencioso, donde cada paso nos invita a soltar lo que nos pesa y a descubrir la serenidad que reside en lo profundo de nuestro ser. En este viaje no hay mapa ni destino final, solo el momento presente, que nos ofrece una y otra vez la oportunidad de encontrar la paz. La búsqueda de equilibrio no está fuera de nosotros, no está en los logros, ni en las posesiones, ni en las expectativas que el mundo impone. Es una experiencia interna, una reconexión con la esencia pura que siempre ha estado allí, esperando ser descubierta. El budismo, con su sabiduría ancestral, nos ofrece una guía clara para este viaje. Nos enseña que la mente, si se encuentra en calma, se convierte en un reflejo perfecto del equilibrio natural del universo. Nos invita a ver más allá de la ilusión del caos exterior y a buscar la quietud en nuestro interior, allí donde la paz ya reside, inmutable e intacta. Es importante recordar que no buscamos la paz como si fuera un objeto que pudiéramos alcanzar, sino como una flor que ya está floreciendo dentro de nosotros, esperando ser reconocida. Esta sabiduría profunda, transmitida por los antiguos maestros budistas, nos recuerda que la paz no depende de lo que nos rodea, sino de cómo cultivamos nuestra relación con nuestro propio ser. Frase inspiradora. La paz viene de adentro, no la busques afuera. Buda. En el camino budista, la mente no es simplemente un espacio donde se producen pensamientos, sino el terreno sagrado donde germinan nuestras experiencias, nuestras emociones y, por supuesto, nuestro sufrimiento y nuestra alegría. La mente, como un jardín que siembra las semillas del pensamiento, tiene el poder de crear los paisajes más hermosos o los más oscuros, dependiendo de cómo la cultivamos. Si plantamos semillas de ira, celos o miedo, cosechamos sufrimiento. Pero si sembramos semillas de compasión, gratitud y paz, encontramos un jardín de serenidad. Buda enseñó que la mente es la raíz de todo. No son las circunstancias externas las que nos hacen sufrir, sino la forma en que interpretamos y reaccionamos ante ellas. El sufrimiento nace de nuestras ilusiones, de los deseos insatisfechos y de las expectativas que no se cumplen. La mente se convierte en un océano agitado cuando nos aferramos al pasado, nos proyectamos en el futuro o luchamos contra lo que es. Solo cuando nos detenemos y observamos la mente tal como es, sin juicios ni críticas, podemos empezar a ver cómo nuestras propias creaciones mentales son las que nos alejan de la paz. El budismo nos invita a tomar la mente como un espejo, a mirar sin distorsión, a conocerla profundamente. En la meditación, aprendemos a observar sin involucrarnos con el caos mental, a soltar las identificaciones que nos atan al sufrimiento. Al comprender cómo funciona la mente, podemos empezar a transformar nuestros pensamientos y emociones, trayendo armonía y equilibrio a nuestra vida. Es un trabajo de paciencia y de amor propio, como el de un jardinero que cuida su jardín con esmero. Solo cuando conocemos las raíces de nuestros pensamientos, podemos transformar los frutos de nuestra vida. Frase inspiradora. Lo que pensamos, nos convertimos. Buda. En el budismo, se nos enseña que la impermanencia es la esencia misma de la vida. Todo lo que vemos, tocamos y experimentamos está en un constante flujo, un movimiento que nunca se detiene. Las estaciones cambian, las flores nacen y mueren, y nuestras emociones surgen como olas en el océano, alcanzando su punto más alto para luego desvanecerse. Este principio de la impermanencia no es solo una característica del mundo exterior, sino una verdad fundamental de nuestra existencia. Todo está destinado a transformarse, a disolverse, a ser reemplazado por algo nuevo.
Nos aferramos a las cosas, a las personas, a las ideas, con la esperanza de que permanecerán inalteradas. Pero este aferramiento solo nos trae sufrimiento, porque cuando lo que amamos se va o cambia, sentimos el dolor de la pérdida. El budismo nos invita a soltar ese apego, a entender que la naturaleza de todas las cosas es el cambio. Al aceptar que nada es permanente, dejamos de luchar contra la corriente de la vida y comenzamos a fluir con ella. La impermanencia no es algo que deba temerse, sino algo que debe ser abrazado. Es la verdad que nos muestra que el sufrimiento también es transitorio. Aquello que nos aflige hoy eventualmente pasará. Las dificultades que parecen insuperables en el momento se desvanecerán, al igual que las alegrías que tanto deseamos también encontrarán su fin. Al aceptar este ciclo natural de la vida, podemos vivir con menos miedo y con más libertad. Este entendimiento nos enseña a vivir con más ligereza, sin aferrarnos a lo que ya nos sirve y sin temer lo que aún no ha llegado. Vivir en el presente, con la conciencia de que todo es efímero, nos da el coraje para apreciar cada momento, para agradecer lo que tenemos sin necesidad de retenerlo, y para soltar lo que nos causa dolor, con la certeza de que nada perdura, ni siquiera el sufrimiento. Frase inspiradora: nada es permanente, ni siquiera nuestros problemas. Buda. La atención plena, conocida en el budismo como mindfulness, es el arte de estar completamente presente, sin distracciones, en cada momento de la vida. Es la práctica de observar sin juicio, de percibir el fluir de los pensamientos, las sensaciones, las emociones, tal como son, sin aferrarnos a ellas ni rechazarlas. Cada gesto cotidiano, cada respiro, cada paso, se convierte en una oportunidad para despertar a la verdadera realidad del presente. En nuestra vida diaria, solemos vivir atrapados en las sombras del pasado o en las preocupaciones por el futuro. Nuestros pensamientos corren de un lugar a otro, buscando algo fuera de nosotros que nos proporcione satisfacción o paz. Sin embargo, la verdadera paz reside en el ahora, en este instante que nunca volverá, pero que siempre está disponible si sabemos cómo mirarlo. La práctica de la atención plena nos enseña a detenernos, a respirar y a sumergirnos en el momento presente. Ya sea caminando por un sendero, comiendo una simple comida o simplemente sentado en silencio, la clave es estar completamente allí, sin que la mente se deslice hacia las preocupaciones o el ruido externo. Esta presencia plena nos ayuda a comprender que la mente es como el agua de un lago. Cuando está agitada, no podemos ver el fondo. Pero cuando está tranquila, todo se vuelve claro. Al integrar la atención plena en nuestra vida, cultivamos una conciencia profunda, un entendimiento claro de lo que está sucediendo dentro y fuera de nosotros. Nos volvemos testigos de nuestras emociones y pensamientos, sin identificarnos con ellos, y esto nos da el poder de responder con serenidad, en lugar de reaccionar impulsivamente. La verdadera paz no está en el futuro, ni en lo que nos falta. Está aquí, en cada respiración, en cada paso, en cada momento. La atención plena no es solo una práctica, sino un modo de vivir. Al estar completamente presentes, descubrimos que cada acción tiene su propia belleza. Cada momento es una oportunidad para despertar a nuestra verdadera naturaleza. Como dijo Buda, la vida no se trata de esperar a llegar a algún lugar, sino de estar plenamente conscientes en el camino. Frase inspiradora: cuando caminas, camina. Cuando comes, come. Buda. El desapego en el camino budista no es una renuncia fría ni distante a las cosas que amamos. No se trata de cerrar el corazón ni de evitar la conexión profunda con el mundo. Más bien,
el desapego es un acto de liberación, una liberación de la necesidad de aferrarnos, de controlar, de poseer. Es comprender que nada en este mundo, ni las personas, ni las experiencias, nos pertenecen verdaderamente. Todo llega y se va, como las olas que tocan la orilla y luego se retiran, dejando solo la quietud en su paso. Apegarnos a algo o a alguien es en realidad apegarnos a una ilusión. Creemos que necesitamos esas cosas para ser completos, pero la verdadera paz solo se alcanza cuando dejamos de aferrarnos a las expectativas, a los deseos y a las preocupaciones sobre lo que podría o debería ser. En el budismo, aprender a soltar es esencial para alcanzar la libertad de ser quienes somos sin las cargas del deseo constante y el miedo a la pérdida. Es una forma de ser más verdaderos con nosotros mismos, sin depender de lo externo para definir nuestra felicidad. El desapego no significa dejar de amar ni de valorar las experiencias que la vida nos ofrece. Al contrario, al desprendernos del apego, nuestra relación con el mundo se vuelve más profunda, más auténtica. Cuando no esperamos nada de los demás, cuando no exigimos que las circunstancias sean de una manera específica, somos capaces de disfrutar y abrazar lo que la vida nos trae en su forma más pura. Las relaciones, los momentos de alegría, las posesiones materiales, todo esto puede ser disfrutado profundamente sin el peso de la necesidad de que permanezca. En la práctica, el desapego nos permite liberarnos del sufrimiento que surge cuando las cosas cambian, cuando las personas se alejan o cuando los planes no se cumplen. Sabemos que todo es transitorio, que todo es una fase pasajera. Así, cada experiencia se convierte en un regalo, no algo que poseemos, sino algo que fluye a través de nosotros. Al practicar el desapego, cultivamos la paz en medio del caos, la libertad en medio de la incertidumbre. Frase inspiradora: el desapego es el camino hacia la liberación. Buda. El camino del medio es uno de los principios más profundos y sabrosos del budismo. Es el camino de la moderación, un sendero que nos invita a evitar los extremos en todas las facetas de nuestra vida. En un mundo que a menudo nos lleva a buscar la satisfacción en los excesos o a someternos a sacrificios extremos, el camino del medio nos enseña a encontrar el equilibrio, el justo punto de paz en donde nuestra vida se vuelve armoniosa y serena. Imaginemos la cuerda de un instrumento musical. Si está demasiado tensa, se rompe. Si está demasiado floja, no suena bien. Solo cuando se encuentra en el punto perfecto de tensión, suena con claridad y belleza. Así es nuestra vida. Cuando nos inclinamos demasiado hacia el placer o demasiado hacia la privación, el sonido de nuestra existencia se apaga. Pero cuando caminamos en la moderación, nuestra vida se convierte en una melodía que resuena en paz y equilibrio. Este camino del medio no significa que debamos rechazar los placeres de la vida o los desafíos que nos invitan a crecer. No es cuestión de renunciar a nada, sino de aprender a no dejar que las pasiones nos dominen. El budismo nos enseña que ni la indulgencia desmedida ni la rigidez extrema nos conducen a la verdadera felicidad. La sabiduría está en saber disfrutar sin aferrarnos y en vivir con disciplina sin caer en la austeridad que nos aparta de nuestra humanidad. Es importante recordar que el equilibrio no es un estado fijo, sino un proceso continuo. En cada momento de nuestras vidas podemos elegir la moderación, eligiendo lo que es justo y necesario para nuestro bienestar, sin caer en los excesos ni en el vacío. Al practicar el camino del medio, nos alejamos de las luchas internas y de la ansiedad que nacen del querer tener siempre más o del miedo a no ser suficientes. Encontramos serenidad en lo simple, en lo esencial y en la aceptación de lo que es. Así, al caminar este camino,
Cultivamos una vida que es plena, pero no sobrecargada, rica, pero no agotadora. Vivimos con sabiduría y armonía, sabiendo que lo esencial no es lo que tenemos, sino cómo nos relacionamos con lo que la vida nos ofrece. Frase inspiradora: evita los extremos y encuentra el camino del medio. Buda. La compasión es el latido suave pero firme del corazón budista. Es una cualidad que no solo nutre el alma de quienes la reciben, sino que también purifica a quienes la practican. En el budismo, la compasión no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino una forma de ver el mundo con los ojos del amor incondicional. Es comprender, en lo más profundo de nuestro ser, que el sufrimiento de otro es nuestro sufrimiento, y su alegría, nuestra alegría. Al cultivar compasión, no solo ayudamos a sanar a los demás, sino que también sanamos nuestra propia mente y espíritu. La verdadera compasión no está limitada por la cercanía o la afinidad. No es solo para quienes nos son cercanos o queridos. La compasión no conoce fronteras ni barreras. Nos invita a extendernos hacia todos los seres, sin discriminación, sin juicio, reconociendo que todos compartimos la misma esencia de sufrimiento y anhelo por la felicidad. Al practicar la compasión, aprendemos a ver más allá de las apariencias. Dejamos de lado las diferencias que nos separan y reconocemos la humanidad compartida que tenemos con cada ser vivo. Y al hacerlo, nuestra propia paz interior comienza a florecer, porque la compasión nos libera del ego, nos conecta con lo divino y con lo universal. Cada acto de compasión, por más pequeño que sea, tiene el poder de transformar no solo la vida de los demás, sino también nuestra propia existencia. Es como si la compasión fuera una semilla plantada en el jardín de nuestro ser. Cuando la regamos con sinceridad y cuidado, crece y se convierte en un árbol frondoso que da frutos de paz, amor y sabiduría. La verdadera sabiduría no nace del conocimiento intelectual, sino del entendimiento profundo de que todos los seres merecen ser amados y cuidados. La compasión es la raíz de esa sabiduría, un amor que no busca recompensa, sino solo el bienestar y la liberación de todos los seres. Cuando cultivamos la compasión, descubrimos que la verdadera paz no está en la mente aislada, sino en el corazón que se abre a los demás. Al igual que una lámpara ilumina el camino de todos sin preguntarse a quién va a iluminar primero, la compasión brilla sin distinción, ofreciendo consuelo a quienes la necesitan. Frase inspiradora: la compasión es la raíz de toda verdadera sabiduría. Buda. El ego, esa voz constante que nos habla en la mente, es una ilusión que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. Es como un velo que cubre nuestra visión, creando una separación entre lo que creemos ser y lo que realmente somos. En el camino del budismo, nos enseñan que el ego no es nuestro ser esencial, sino una construcción mental que surge del deseo de ser reconocido, valorado y aceptado por el mundo exterior. Este deseo, aunque natural, nos mantiene atrapados en una red de expectativas, comparaciones y conflictos internos. Nos hace creer que somos lo que mostramos al mundo y que nuestra valía depende de la aprobación ajena. Sin embargo, cuando nos liberamos de las ataduras del ego, comenzamos a ver con claridad. El ego es un espejismo, un reflejo distorsionado de nuestra mente, que nos impulsa a buscar en el exterior lo que solo puede encontrarse en nuestro interior. La verdadera paz no se encuentra en el reconocimiento o en las posesiones, sino en la quietud del ser, en la aceptación profunda de quiénes somos más allá de las etiquetas y los roles que jugamos en la sociedad. Al soltar el ego, nos liberamos del peso de la validación externa y descubrimos una verdad más profunda, que es nuestra esencia inmutable, libre de juicios y expectativas. Al desapegarnos del ego, dejamos de identificarnos con las emociones fluctuantes,
con los pensamientos que van y vienen, y con las opiniones de los demás. De esta manera nos acercamos a nuestro ser auténtico, a esa parte de nosotros que está en paz, que es plena, que no depende de nada ni de nadie para ser feliz. Cuando dejamos ir el ego, el camino se despeja y comenzamos a caminar con mayor libertad, sin los grilletes de la necesidad de demostrar algo, sin el peso de las comparaciones ni el miedo al fracaso. El desapego del ego es, en última instancia, el regreso a nuestro ser esencial, que siempre ha estado ahí, pero que se encontraba cubierto por las capas del yo. Al despojarnos de esas capas, encontramos que lo que somos es luz, amor y paz. Nos damos cuenta de que nunca necesitamos más que lo que ya somos en este momento, y que nuestra verdadera fuerza no reside en nuestra imagen, sino en nuestra conexión con la vida tal como es, sin adornos ni falsedades. El ego, como una nube pasajera en el cielo de nuestra mente, se disuelve cuando lo observamos sin identificarnos con él. Y, en ese espacio de vacío y claridad, encontramos la verdadera libertad. Ser quienes somos, sin pretensiones, sin máscaras, sin luchas internas. Frase inspiradora. El ego es una ilusión. Lo que eres no se encuentra en la apariencia, sino en tu esencia. Buda. La meditación es una práctica antigua, un camino sagrado que nos lleva hacia el corazón mismo de nuestro ser. En el budismo, la meditación no es solo un ejercicio mental, sino un medio para acceder a una paz profunda que trasciende las turbulencias de la mente y las emociones. Es un refugio silencioso, donde el ruido del mundo exterior se desvanece y nos permite sumergirnos en el vasto océano de nuestra conciencia profunda. A menudo, nuestra mente está llena de pensamientos, preocupaciones, deseos y miedos, como un río que fluye velozmente, arrastrando todo a su paso. Este constante flujo mental nos aleja de nuestra verdadera naturaleza, de la quietud y claridad que yace debajo de la agitación. La meditación nos enseña a detenernos, a calmar ese río turbulento y a observarlo sin identificarnos con sus aguas. Al sentarnos en silencio, sin esperar nada, ni apresurarnos a llegar a ningún lugar, comenzamos a experimentar la verdadera naturaleza de la mente, tranquila, pura y abierta. La meditación nos invita a ser testigos, no actores, de nuestros pensamientos y emociones. Aprendemos a observar lo que surge sin aferrarnos a ello ni rechazarlo. Así, la mente, que usualmente está atrapada en el ciclo del deseo y el rechazo, se libera. Cada vez que nos sentamos en silencio, abrimos un espacio dentro de nosotros mismos, donde la paz puede florecer. No es algo que debemos buscar fuera de nosotros, sino que ya está presente en nuestra esencia. La meditación nos ayuda a reconocerla y abrazarla. Cuando meditamos, nos conectamos con lo más profundo de nuestro ser, un lugar donde no existen las preocupaciones del pasado ni las expectativas del futuro. Solo existe el presente, el ahora. Es en este momento donde se encuentra la verdadera paz, no en los logros o en los pensamientos sobre lo que deberíamos ser. Al silenciar la mente, descubrimos que somos completos tal como somos, sin necesidad de cambiar ni mejorar, solo siendo. En la quietud de la meditación, el sufrimiento que surge de la mente inquieta comienza a desvanecerse. La paz interior no es un estado de inacción, sino de profunda presencia. Cada respiración, cada latido del corazón, se convierte en un recordatorio de nuestra conexión con la vida, en su totalidad. La meditación, por lo tanto, no es un escape, sino una manera de abrazar la realidad tal como es, con compasión y aceptación. Nos da la claridad para ver que el verdadero bienestar
no proviene de las circunstancias externas, sino de la armonía interna. La meditación es la llave que abre la puerta hacia una mente pacífica, una mente que no se ve afectada por las olas del deseo, el temor o la frustración. Es el camino hacia la liberación, donde la mente se convierte en un reflejo claro de la serenidad del ser. Frase inspiradora: la meditación es la llave para la mente pacífica. Buda. El equilibrio interior no es un lugar al que llegamos una vez y nos quedamos allí, como si fuera un destino final. Es un proceso continuo, un sendero que se recorre día tras día, momento tras momento. En el camino budista, aprendemos que el equilibrio no es algo fijo, sino un flujo constante, como el agua que fluye por un río, adaptándose a los contornos del terreno, pero siempre manteniendo su curso. Cada día trae nuevas circunstancias, nuevos desafíos, y con ellos, nuevas oportunidades para practicar y cultivar la paz dentro de nosotros. El equilibrio interior se construye lentamente, no a través de grandes esfuerzos ni logros, sino mediante pequeños actos de conciencia, paciencia y aceptación. Al integrar las enseñanzas del budismo en nuestra vida diaria, como la práctica de la meditación, la compasión, el desapego y la atención plena, empezamos a tejer una red de serenidad que sostiene nuestras vidas. Pero al igual que el agua que nunca se detiene, el equilibrio no es algo que se pueda poseer permanentemente. Más bien, es algo que se cultiva y se renueva constantemente, a medida que aprendemos a navegar las aguas de la vida. Es natural que, en ocasiones, nos desviemos de nuestro equilibrio. La vida está llena de cambios, de sorpresas, de altibajos. Las emociones surgen, las situaciones cambian y a veces perdemos el camino. Sin embargo, el budismo nos enseña que, en esos momentos, no debemos juzgarnos ni culpabilizarnos. El equilibrio no es la ausencia de desarmonía, sino la capacidad de regresar a nuestra paz en medio del caos. Así como una flor sigue creciendo después de la tormenta, nosotros también podemos regresar a nuestro centro, una y otra vez, sin desesperarnos. El equilibrio interior es un estado dinámico, un proceso que evoluciona con nosotros, que se adapta a cada nuevo desafío. La verdadera serenidad no es una perfección estática, sino una aceptación profunda de la impermanencia de todas las cosas, incluidos nuestros propios estados mentales y emocionales. A medida que avanzamos en el camino, aprendemos a soltar nuestras expectativas de lo que debería ser y comenzamos a abrazar lo que es tal como es. En la aceptación del momento presente encontramos la paz. Así, el equilibrio no es algo que se encuentra como un objeto a alcanzar, sino algo que se crea en nuestra vida diaria a través de nuestra conciencia, nuestra atención y nuestra disposición a estar presentes. Es una obra de arte viva, creada con cada respiración, con cada pensamiento y con cada acción. A medida que integramos las enseñanzas del budismo, comenzamos a ver que no hay un punto final, solo un continuo fluir hacia la serenidad, la armonía y la sabiduría. Frase inspiradora: el equilibrio no es algo que se encuentra, es algo que se crea. Buda.